Bueno amigos, a ver, Netanyahu está muerto, está herido, fue alcanzado su avión con un misil UTI de otro lugar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues lo que está pasando aquí, que lo tengan bien claro ya desde el primer segundo, es que hemos entrado en una nueva fase de este conflicto. Tan simple como eso. El asesinato muy real de Nasrallah ha dejado las cosas muy claras, tan claras que incluso los propios iraníes lo han entendido. Han caído de la burra por fin y han puesto a salvo al Ayatollah Khamenei, en la medida en la que semejante cosa sea posible, porque esa es otra. ¿Hasta qué punto es posible teniendo en cuenta lo lejos que ha llegado esto? Entonces, básicamente no se ha entendido porque tampoco hay ningún marco conceptual que lo permita y a pesar del esfuerzo que hacemos aquí, tampoco hay mucha voluntad por acompañar en ese esfuerzo, hacer el debate necesario para poder llegar a conformar un marco conceptual, pero dentro de ese marco conceptual que aquí ya hemos analizado ya seriamente y ya bastante profundamente, revisen los vídeos si quieren, la cosa está muy clara. Hay que entender que esto no es un chiste, no es una broma, una guerra al uso, una guerra como se solía entender antiguamente, entre dos bandos, uno quiere el poder, el otro también lo quiere, la hegemonía, a ver qué pasa, a ver esto y a ver lo otro. No, esto es algo mucho, digamos, de un carácter diferente, algo mucho más grande, algo mucho más profundo. Es algo que resuelve procesos más amplios. Y esto parece que no hay forma de hacerlo entender. Cuando es muy, muy sencillo de entender que esto que vivimos ahora, esta sociedad en la que vivimos ahora, esta cultura que tenemos ahora, nació en el momento en el que nace la propia modernidad, en la historiografía europea al menos, en la británica es un poco diferente, pero en la continental europea se considera que la edad moderna más o menos empieza en el siglo XVI. Más o menos se toma, desde otros puntos de vista, se toma el siglo XV como la cuestión del descubrimiento de América y todo esto, pero el siglo XVI digamos que marca realmente el salto, es decir, ya dentro del 1500, el descubrimiento de América 1492, 8 años después ya es el 1500. El siglo XVI marca la salida auténtica con el protestantismo, la reforma protestante. Después van a venir esas guerras que van a finiquitar el Sacro Imperio y la cristiandad, la paz de Westfalia, la conformación del Estado moderno, el absolutismo, el despotismo ilustrado, la propia ilustración, los procesos revolucionarios, todo esto. Y a nivel económico tenemos el mercantilismo, las revoluciones industriales. Todos estos procesos conforman lo que se ha dado por llamar el mundo moderno, básicamente, que es el mundo en el que vivimos ahora. Y parece que no queremos entender que este proceso empieza y debe llegar a un punto de resolución como ocurre con todos, absolutamente todos los procesos. Y para llegar a ese punto de resolución hay que entender cuáles son, digamos, los fundamentos mismos de aquel proyecto. Y parece que aunque están ahí y son públicos, parece que no los queremos entender, no nos da la gana de quererlos entender. Y entonces, en ese sentido, tenemos una pregunta que alguien formuló en el foro de debates y que viene totalmente al caso. Y la pregunta es, ¿matar en nombre de Dios está en el pensamiento actual? Porque claro, muchos piensan que no. Muchos piensan que eso es de la Edad Media, que no tiene nada que ver, que no pasa nada. Bueno, lo de siempre, no pasa nada. Pues lo cierto es que sí. Lo cierto es que sí que tiene que ver. Y sí, sí se mata en nombre de Dios. Sí se mata en nombre de Dios. ¿Ustedes creen que esta guerra no es, digamos, una guerra entre aquellos que pretenden entender la misma noción de Dios de una manera y otros que la entienden de otra? La noción de Dios. Usted, si es religioso, puede querer llamarle Dios. Y si no lo es, va a querer llamarle de otra manera. Pero es lo mismo. Es la noción de trascendencia, el sentido último de la vida, la dirección de la historia, la culminación de la historia, la culminación de la civilización. Da igual, utilice usted los conceptos que quiera. Estamos siempre recayendo en la misma cosa. Entonces, cuando tenemos lo que tenemos con este asesinato de Nasrallah, que no es el primero y por desgracia parece que no va a ser el último, lo que tenemos realmente es que se está matando en nombre de Dios, en nombre de esa trascendencia. Y se está resolviendo un ciclo de concepción, un ciclo de concepción humana, un ciclo de concepción cultural.
Un ciclo que fundamenta toda una sociedad, toda una aproximación a la política, todo ello. Es una manera de pensar, una manera de concebir el mundo, de concebir la realidad. Y muchos consideran que vale la pena matar por ello. Y esto hay que entenderlo. Y no se está entendiendo. No se está entendiendo. Entonces, este rumor acerca de la muerte de Netanyahu, ¿qué significa realmente? Significa que lo que se está buscando es precisamente esa dialéctica. Es precisamente eso. Lo que se va a querer vender, muera Netanyahu o no, lo que se va a querer vender es que los otros, los malos, matan en nombre de Dios. Mientras que nosotros los buenos, nosotros es que ahora somos multilaterales. El multipolarismo está mal. Somos multilaterales. Y la multilateralidad es buena, pero no tiene nada que ver con Dios. Aunque bueno, sí que hay un Dios bueno, el nuestro, claro. Pero no es un Dios malo, es un Dios bueno. Aunque mata. Pero solo mata a los malos. ¿Se dan cuenta? Es un juego psicológico que lo que hace es marear la perdiz para no llegar al punto clave. Lo que se resuelve es todo un proyecto civilizatorio. Y ese proyecto civilizatorio ahora mismo está en su punto de culminación y se ve amenazado. Se ve amenazado por esas fuerzas oscuras, esas fuerzas que sencillamente no quieren ir por ese camino. Y lo que se hace es tratar de aniquilarlas, de matarlas. Y se las trata de aniquilar, se las trata de matar en nombre de Dios, sí. Y matar en nombre de Dios siempre está mal, siempre. Nunca hay una excepción a esa regla. Esto cualquier líder religioso sensato y responsable lo dirá y reconocerá que lo que estamos diciendo es así. Nunca, jamás está bien matar en nombre de Dios. Puede ocurrir que se acabe matando, pero no en nombre de Dios. Esto hay que ser capaces de entenderlo. No es un juego político, hay que ser capaces de subir ya de una vez por encima de esa dinámica futbolística, esa dialéctica infantiloide de forofismo de un lado y forofismo del otro. Miren, eso ya se ha terminado. Y se ha terminado además por decisión propia del propio proyecto moderno. Es que no es decisión nuestra. Esto ya viene de los años 90. Por ejemplo, hoy Martianov volvía a hablar otra vez de Francis Fukuyama y de cómo todavía sigue ejerciendo esa influencia sobre las mentes pensantes, los dirigentes del proyecto moderno occidental, del occidente actual. El occidente actual que está planteando su toma del mundo, su sometimiento de Rusia, su sometimiento de China, etc. Esto hay que entenderlo. Lo que decía Francis Fukuyama es que se había terminado la dialéctica, que ya estaba. Los buenos somos nosotros y ya está. Esa es la idea. Y no se quiere entender que el juego político para las masas se mantuvo, pero se mantuvo como una farsa. Por eso tenemos a los profesionales de la incompetencia. Por eso tenemos a estos políticos que parece que son tontos o que parece que no se enteran. No es eso, se enteran muy bien. Se enteran de que la dialéctica ya terminó, porque ya ganaron los buenos. Y entonces lo único que hay que hacer es aniquilar al rival para culminar el proceso. Culminar el proceso. Un proceso que por lo demás ya de partida iba a culminar. Ya estaba pensado para que culminara de esa manera, de una manera totalmente excluyente, porque es pseudo-mesiánica en esencia. Y se juntan los pseudo-cristianos, los pseudo-judíos, los pseudo-musulmanes también, y todos los pseudos que ustedes quieran, ya sean protestantes, ya sean de esto o de lo otro, incluidos los que no se tomaron en serio el planteamiento, la ideología y la doctrina marxista, también esos. ¿De qué creen que salió la caída de la Unión Soviética? ¿De dónde creen que salió? Salió de eso. Todos ellos estaban ya al tanto, perfectamente al tanto, de que había llegado el momento de la culminación. Entonces es un proyecto mesiánico, un proyecto que acaba convergiendo en ese punto central que representa ese Sion, que no es el Estado de Israel. Sion es una forma de hacer referencia al mundo que va a venir después, no el que está ahora. El que se crea que el mundo o el proyecto moderno va a culminar con el mundo que está ahora, no ha entendido absolutamente nada. Es el mundo post ahora. Y en ese mundo es donde sí se va a ver ese Sion que ellos imaginaron, siempre y cuando consigan cumplimentar su plan, que no lo van a conseguir.
Aquí llevamos diciéndolo desde el principio, pero van a intentarlo. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Entonces, si queremos entenderlo, necesitamos subir por encima de ese fútbol, de ese forofismo de fútbol y ser capaces de comprender que lo que aquí se está dilucidando es otra cosa y que no importa nada si usted es de derechas o de izquierdas. Da igual, está decidido de antemano llevar a cabo todo el proceso. Y no va a cambiar nada porque usted sea muy de izquierdas o muy de derechas. No va a cambiar absolutamente nada, porque no hay mecanismos que permitan que cambie nada, ni Donald Trump ni nada. Esta es la realidad. ¿Por qué hay que lanzar una guerra mundial brutal contra Rusia, el Líbano, etcétera, etcétera? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué hay que hacerlo? Eso es lo que parece que nadie se pregunta. Y es porque amenazan precisamente este cese de la dialéctica. Dicen, no, 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 nosotros somos de derechas o de izquierdas, pero es que nosotros sí queremos llegar a algún lado. Entonces se le hace la guerra. Hay que exterminarlo. Piénsenlo. Hace ya más de 20 años, el general Wesley Clark decía que el Pentágono le había presentado un plan para terminar en 5 años con 7 países. De esos 7 países, ya se les ha hecho la guerra y han sido destruidos 5 de ellos. El sexto era el Líbano. Y fíjense lo que está pasando en el Líbano. Y el séptimo, adivinen, es Irán. Además, por ese orden. Por ese orden. El último de la lista era Irán. ¿Por qué se le quería hacer la guerra a esos 7 países? Porque esos 7 países conformaban el núcleo en aquel momento, el núcleo de aquellos que se resistían a ese cese de la dialéctica y a esa culminación del proyecto moderno. Por esa razón, incluso el propio Gaddafi lo dijo en una asamblea de la ONU precisamente. En el foro de la ONU lo dijo. Y no fue el único que lo dijo. Hubo más que lo dijeron. Entonces, resumen de todo esto. Da igual, es irrelevante si Netanyahu ha sido alcanzado por ese misil o si ha dejado de hacerlo, eso es irrelevante. Este proceso va a continuar en la medida en la que no se esté comprendiendo qué es realmente lo que está en juego. Si ustedes creen que lo que está en juego es sencillamente que, bueno, que esos libaneses, esos rusos dejen de molestar y que continuemos con la fiesta, entonces ustedes no han entendido nada y están totalmente equivocados. La idea es destruirlo todo, incluido esto de aquí. Y parece que no lo queremos entender. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no estaban en esa lista que le presentaron al general Wesley Clark hace más de 20 años? Bueno, primero porque era una lista sobre la región del Medio Oriente ampliado, eso primero. Y segundo, porque Rusia en aquel momento y China no eran un problema en aquel momento no. Pasaron a serlo unos años después. Va a aparecer, digamos ya de forma definida, ese Putin, ese Xi Jinping, esos proyectos divergentes con ese proyecto único. Y por eso tenemos lo que tenemos ahora mismo, por esa razón. En fin, es una buena reflexión de domingo si lo piensan. ¿Matar en nombre de Dios? No, eso siempre está mal. Pero cuando ustedes vean que se mata en nombre de Dios, pues entonces ustedes tienen un indicador claro de que lo que se está resolviendo ahí es un proceso muy largo. Es un proceso que supera ampliamente cualquier política y cualquier ideología. Es un proyecto mundo. Un proyecto de civilización, en este caso, ahora lo llaman multilateral. Un proyecto de civilización global. La idea es uniformizarlo todo, es decir, destruirlo todo y transformarlo, transformar al ser humano mismo. Esa es la idea y tampoco es que lo oculten. Es decir, esto que estamos diciendo es oficial y no paran de decirlo constantemente por lo demás. Simplemente la gente no entiende que les están llevando al matadero. Lo ven bonito y creen, no, eso debe ser una fiesta. Suena música. Pues no, no es una fiesta. Es otra cosa. Lo dejamos ahí, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Ayúdennos a plantear ese debate necesario, a aclarar las cosas para que haya un marco conceptual sobre el cual poder trabajar de manera seria y responsable.
No, no queremos ni matar a nadie, ya sea en nombre de Dios o en nombre de quien sea, ni tampoco queremos que se mate a nadie, ni en nombre de Dios, ni en nombre de quien sea. Lo que queremos, obviamente, es un mundo razonable y en paz. Un mundo con ese planteamiento en el cual la convivencia armónica es perfectamente posible. Ese fue el gran crimen de los chinos. Por eso les tienen tanta tiña. Por este tipo de conceptos. Esas cosas no gustan en Palacio. No gustan nada. Lo dejamos ahí. Venga, un saludo para todos y nos vemos a la próxima.